Medellín necesita gestores de seguridad. Este tipo de gestores está claro que en todo Estado democrático se requieren instituciones que se encarguen de proveer el bien público y garantizar el derecho a la seguridad. Además, que estén en capacidad y sobre todo que cuenten con habilitación y autorización constitucional y legal para hacer un uso legítimo de la fuerza en aquellos casos que sea necesario. Esto es, cuando se encuentren amenazados o vulnerados derechos tales como la vida, la integridad personal u otros derechos fundamentales de la población en general. Es por eso que todo orden constitucional debe responder preguntas claves, tales como ¿quiénes son las instituciones y entidades encargadas de ejercer de manera legítima el uso de la fuerza y la coerción? ¿Bajo qué tipo de normas y regulaciones? Y sobre todo, ¿bajo qué tipo de límites y de controles? El artículo 22A de la Constitución Política de Colombia, que fue incorporado a esta mediante el Acto Legislativo 05 del año 2017, acto legislativo que se derivó del acuerdo final para la terminación del conflicto armado, suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre del año 2016, y que fue pensada como una garantía de no repetición, estableció una prohibición muy importante, y es la de la conformación de grupos civiles armados, sean estos de carácter oficial o privado con fines ilegales, incluyendo de manera expresa en esta prohibición a las mal llamadas autodefensas o grupos paramilitares. Esta prohibición es muy importante porque lo que hace es reiterar que el monopolio y uso legítimo de la coerción recae de manera exclusiva en la fuerza pública. La Corte Constitucional en la sentencia C-076 del año 2018, mediante la cual ejerció control sobre este acto legislativo, reiteró esta prohibición, señalando que las funciones que han sido atribuidas constitucionalmente a la fuerza pública no pueden ser delegadas a particulares. Sin embargo, es importante introducir aquí un matiz, y es el que da la propia Corte Constitucional en la sentencia C-572 del año 1996. Recordemos que en esta sentencia la Corte Constitucional declaró inexequibles todas aquellas normas que habían dado habilitación legal a la conformación de cooperativas Convivir. Y esto lo hizo en cuanto lo que terminaba sucediendo con esas autorizaciones fue que estas cooperativas no solamente estaban suplantando, sino desplazando a la fuerza pública en sus funciones, a tal punto que estas cooperativas hacían porte de armas de uso privativo de la fuerza pública. El matiz importante que introduce la Corte Constitucional en esta sentencia es que señaló que si bien existe una prohibición absoluta de delegación de esas funciones de seguridad, es posible que ciertas funciones de vigilancia puedan ser delegadas a particulares, pero esto con autorización legal expresa y no solamente con ellos, sino además con el establecimiento de claros y férreos controles de carácter administrativo. Y aquí es donde aparece el problema de los gestores de seguridad. ¿De dónde emana su legitimidad para actuar? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles sus funciones? ¿Y cuál es la finalidad que se busca alcanzar con estos? Si nos remitimos a sus actuaciones, lo que podemos observar es que se trata más bien de una fuerza de choque y de represión. Así lo vimos en la marcha pro-Palestina. Su intervención fue no solamente violenta y arbitraria, sino brutal en contra de los manifestantes. Durante la jornada de la Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina, realizada en Medellín, se presentaron hechos que podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín. En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de las marchas o concentraciones ciudadanas, especialmente si la disolución es realizada por contratistas que no hacen parte de los contingentes de la policía que sí tienen formación especializada en el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Lo mismo sucedió en el Parque Bolívar, en la intervención que realizaron sobre un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien fue reducido mediante el uso desproporcionado e irracional de la fuerza por parte de estos gestores y de manera paradójica teniendo al lado a la fuerza pública, suplantando y usurpando las funciones de esta. Las explicaciones y justificaciones que han esgrimido la Alcaldía de Medellín en cabeza de su alcalde y su secretario de Seguridad en nada satisfacen los estándares constitucionales de los que acabamos de hablar. Por el contrario, dejan muchas más dudas. Así, por ejemplo,
Es llamativo que el secretario esté señalando que estos gestores de seguridad intervienen en situaciones de alteración del orden público, haciendo un uso diferenciado de la fuerza. ¿Dónde está? Donde venga. Perdón, secretario, los gestores de seguridad no pueden hacer ningún uso, ni siquiera diferenciado de la fuerza, porque no están habilitados constitucional ni legalmente para ello. Ahora, los problemas con los gestores de seguridad y las prevenciones que existen con estos no solamente son de orden legal y constitucional. Medellín ha vivido amargas experiencias con grupos civiles armados. Recordemos lo que sucedió con el famoso Departamento de Seguridad y Control, o con el Departamento de Orden Ciudadano, o con las propias cooperativas Convivir de las cuales ya hablamos. Estos grupos de civiles armados se pusieron luego al servicio de finalidades criminales y terminaron generando millares de víctimas en todo el país. Además de esto, sirvieron como puerta de entrada y expansión del paramilitarismo en Medellín, en Antioquia y en todo Colombia. Y claro, se podrá objetar que estos gestores de seguridad no son grupos armados y que tampoco pueden ser caracterizados técnicamente como paramilitares. Digamos que estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, este tipo de actuaciones a las que hemos asistido por parte de estos gestores de seguridad sí nos demuestra que su finalidad no es la de prevenir, hacer pedagogía o mediar en conflictos de convivencia. Todo lo contrario, actúan como un cuerpo de seguridad, una especie de extensión de la fuerza pública, actuando como si fueran un órgano parapolicial. Así las cosas, hay que recordarle al alcalde de Medellín y al secretario de Seguridad que si bien estos gestores pueden existir, lo pueden hacer es cumpliendo funciones de carácter pedagógico y preventivo, interviniendo en conflictos de carácter comunitario y resolviendo problemas de convivencia. Pero no lo pueden hacer haciendo un uso ilegítimo de la fuerza. La seguridad se consolida solamente cuando se somete el uso y ejercicio de la coerción a los límites que la Constitución establece.